clase. El, el tema que nos toca hoy es un tema sobre una área del mundo que está poco evangelizada. En nuestro tema que tenemos de misión, hemos notado mucho que el tema no es tanto el estar viendo cómo bíblicamente es la misión, sino más bien viendo la situación actual del mundo. Y la situación actual del mundo en lo general, que poco estamos acostumbrados, hay que decirlo, poco estamos acostumbrados al trabajo de revisar lo que está fuera de nuestras paredes, pero bueno, pues es interesante, aunque me gustaría hoy iniciar con una reflexión más de la Biblia, más de lo que es el concepto, y desde este punto de vista, pues podemos eh, entrar. Este, voy a dejar ahí para que no haya ruiditos ahí, porque Dios bienvenida, le bendiga, maestro. bienvenida, pastora Silvia. Dios Pues, le bendiga. gracias. Amén. Entonces vamos a entrar con un poquito del tema de la unidad 3 de la ventana 1040, que suena un poco raro. Significa una región del mundo, ahorita la vamos a ver específicamente, y esta región del mundo. Perdón, voy a interrumpir tantito, profe. ¿Qué cree que esto de la ventana 1040? Hace el año pasado, por los primeros meses del año pasado, estuvimos hospedando aquí en casa a una jovencita que está en esto de la ventana 1040. Ya ve que son países bien difíciles ahí a donde van. Sí, muy difíciles y con un trabajo muy valioso, ¿no? De las personas y como usted dice, jovencitos que uno dijera, bueno, tienen la vida por delante y el peligro es grande, pastor. Entonces uno dice, Sí, ¿cómo de Dios les pone en su corazón, no? Y es sí, justamente, sí. a ver ahora, voy a empezar justamente con mostrar para que ilustre un poquito qué significa esto de la ventana 1040. Y es precisamente el espacio en el mundo donde hay menos evangelio. ¿Y por qué 1040? Ahorita lo vamos a ver en la clase, pero es exactamente el lugar como dividimos el mundo por rayitas, ¿verdad? Entonces, este mundo que está dividido así por partes, eh, está ahí en esta parte. Voy a cargar nada más la foto. Ahí está. Y ahí donde lo podemos ver, lo ven, ahí es el mundo, la parte bueno, está al revés, ¿no? Bueno, lo están viendo al revés, pero es esa parte de Europa. Posiblemente ustedes la están viendo bien, yo la estoy viendo al revés, es la parte de Europa y está pues del norte de África, Asia y China, la India y sobre todo las partes de los países musulmanes, ¿no? Esta es la parte que a veces no entendemos cómo hay tantos musulmanes ahí, tantos en la India, tantas religiones, y entonces justamente es como decía Pastor, esta parte donde solamente algunos valientes, ahorita vamos a ver las cantidades y realmente son asombrosas, ya las estuvimos viendo eh, la vez pasada, pero vamos a ver si quiere quitarse. A ver, bueno, ya lo intentamos quitar. Queremos que esté. Ahí está. Entonces aquí. Listo. Es justamente esta ventana que hemos visto ahí, que tiene que ver con esta parte del mundo. Y lo interesante es qué va a pasar o cuándo la vamos a evangelizar. Al final vamos a hacer un resumen de
cómo se mueve Dios en este sentido. Pero me parece muy interesante y es los versículos que, como les decía al principio, no estamos viendo ahora muchos versículos bíblicos, pero estamos ahí, pues, revisando algunas partes de la Biblia y yo quisiera ir ahora a mencionar por lo menos dos en el libro de los Hechos. Y el capítulo 7 está la famosa martirio de Esteban, ¿no es cierto? Y entonces en esta parte donde está Esteban, que da su discurso y él da un sermón muy, muy hermoso, muy interesante acerca de esto. Termina el capítulo diciendo que dicho esto durmió, refiriéndose a que Esteban está muerto, y el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles empieza con esa famoso primer declaración que realmente debería estar en el capítulo 7, que dice, y Saulo consentía en su muerte. Después dice de que Esteban durmió en el final del capítulo 7, en el capítulo 8 dice, y Saulo consentía con su muerte, ¿no? Y entonces sí empieza, y ahora sí vamos a la Biblia, porque ya no recuerdo la otra parte, como dice, pero habla algo que en ese momento, en esos tiempos, vamos a buscar ahí en nuestra Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 1, la segunda parte, esa parte que se nos metió de Saulo, pero dice, aquí está, Hechos capítulo 8, versículo 1, vamos a ponerlo, ok, aquí está, listo. Y dice, vean ustedes cómo en este momento voy a compartir, a ver si podemos, eh, esta parte que me parece muy importante que la veamos aquí en grande, porque es un versículo que habla precisamente de cómo se empieza a hacer misión. Y notan ustedes, dice, en aquellos días, voy a subirlo un poquito para que me deje leer, en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Recuerden ustedes bienvenido, Alberto y Mirel, Mireya, perdón. Eh, y recuerdan ustedes cómo les habían dado la orden de partir a varias regiones del mundo hasta el último de la tierra, pero ellos se quedan en Jerusalén. Entonces, de que la iglesia que estaba en Jerusalén hubo una gran persecución y todos fueron esparcidos por la tierra de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles, ellos se quedaron en Jerusalén. Pero recuerden ustedes que en esta primera parte Lucas nos ha narrado que es en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Entonces, vean cómo esta persecución empuja a los cristianos a cumplir con esta misión. Es interesante esta parte porque dice que es una persecución, aquí la palabra persecución es la clave en este lugar. ¿Por qué es una clave? Porque saben ustedes que me da la impresión, y lo podemos ver en la historia del cristianismo, muchos momentos donde la iglesia cumple la misión cuando hay persecución. Mientras no hay persecución, pues son unos cuantos, pero cuando viene la persecución, entonces sí hay. Hay dos ejemplos, uno es después de los cristianos de la Reforma del siglo XVI. Las iglesias llamadas históricas o las iglesias que estaban asociadas con el Estado no veían la misión como una manera de trabajo. Ellos pensaban que se hacía cristianismo a través de convertir a los gobernantes. Sin embargo, fíjense ustedes qué interesante este primer ejemplo, que es un grupo disidente de la Reforma, no de los católicos, sino de la Reforma protestante, la que empieza a decir, no, hay que vivir bien la Biblia, hay que bautizarse, y esto les causa un problema porque ellos tratan de vivir la Biblia de acuerdo a lo que ellos están leyendo y tienen problemas con los líderes religiosos de su época y con las autoridades, y les causa persecución. Entonces, esta primer misión del siglo XVI del Evangelio
evangélico, como hemos definido a la iglesia, surge precisamente de la persecución. Hay otra manera, me parece que hay otra manera también eh, de que la iglesia llegue a hacer misión o avivamiento, porque generalmente, fíjense ustedes, que esta misión surge y cuando se hace misión hay un avivamiento. Esto es muy interesante. Y cuando hay un avivamiento, hay los dones del Espíritu Santo manifestándose. Por lo menos en la historia de la iglesia así funciona. Esto es lo que tenemos que ver. Ahora vamos a Hechos 13, aquí brinco rápidamente a Hechos 13, y vean ustedes cómo aquí en Hechos 13, voy a tratar de ir leyendo aquí. Dice, fíjense, otra manera de hacer misión y de que haya avivamiento. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Empieza a mencionar el nombre de ellos. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, es decir, morenito, negro. Lucio de Cirene, dice Lucio donde era su ciudad. Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo y Bernabé son amigos y ellos están pensando en hacer misión, Mientras estos, ministrando estos al Señor y ayunando. Que esto es muy interesante porque ahí me fui leyendo mal, porque fíjense bien que estas dos palabras, ¿qué estaban haciendo? Estaban ministrando. ¿Qué es ministrar? Es servir, es ayudar a otros, es estar preocupados por otros, porque la misión, la materia que estamos viendo de misión, es estarse preocupando por los otros. Ministrando estos al Señor y ayunando, fíjense bien, estando preparándose el Espíritu, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. ¿Cuál era la obra? Una obra misionera. Un trabajo que Pablo ni siquiera menciona dentro de los ejercicios profesionales de la iglesia en Efesios, y que tampoco los añade en el libro de Romanos 12 como los dones o ministerios que tiene la gente, que tiene que ver con el don del misionero. Este es un trabajo muy interesante, el don de misionero. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí, hasta aquí las citas de esto que vamos a ver. Ahora bien, vamos a empezar a trabajar ya con lo que estamos viendo, y listo, ya está. Ahí los puedo ver las ventanitas, ya tenemos aquí los que estamos. Entonces, vean ustedes cómo vamos a ir viendo en esta unidad. Nada más déjenme presentar la unidad y ver en qué página estamos. Inmediatamente lo vamos a hacer. Entonces, ya vamos ahora sí a la unidad 3, y quito aquí mi Biblia y pongo mi manual, y estamos en la página 10. Iniciamos en la página 10 de nuestro manual. Ahí vamos a ir leyendo y entender esto, que es el mapita que les presenté hace rato, que es la ventana 1040. ¿De qué se trata esta unidad? Bien, vamos a ir leyendo poco a poco. Voy a ver si me da un tamaño más. Ahí está. Dice, ahí los dejo de ver un ratito, pero sé que ahí están. Si hay alguna cosa, pueden abrir su micrófono y preguntarme e interrumpirme. Para eso estamos, para hacer la clase más amena, ¿ok? Entonces dice, conceptualización del término ventana 1040. ¿Qué es esto? Conceptualización. Es un término que no se usa comúnmente. Ya el pastor Abel nos decía hace un momento cómo recibió, ¿no?, a una persona que estaba precisamente en este trabajo de ser misionera, y tenía que ver con esto de la ventana 1040, ¿no? Entonces, ahí estamos en este sentido diciendo, ¿qué es esto 1040? La primera vez que lo oímos, a mí mismo me pareció
algo que dije que se trata, un teléfono, una dirección, ¿qué es esto del 1040? Pregunto a mi auditorio ahora, ¿alguien había escuchado, además del pastor Abel, que ya nos refirió, Gilberto, Mireya o la pastora Silvia, antes de que yo les mencionara 1040, ¿alguien había escuchado esto en la iglesia? Quitar aquí mi... Maestro Anaún, Dios me la bendiga. No habíamos escuchado ese término. Sí. Ujú. Gracias, bendiciones. Gracias. Sí, no, es un término que no se utiliza Tampoco. tampoco. Muy bien, pastora. Yo tampoco lo había escuchado antes. Tampoco yo, mi hermano. Ok, muy bien, sí, así. Porque es un término que se utiliza entre las agencias misioneras y se refiere a un lugar del mundo que está ahí. Ya lo vimos hace ratito, pero lo vuelvo a poner aquí en el fondo para que se vea. Eh, y dijimos que era esta parte. No se me... Acá está. Bien, ahí atrás de mí está el mapa y es esta parte. Esta línea es el paralelo 10 y esta línea que está aquí abajo es el paralelo 40. Recuerden que el mundo, cuando lo vemos en un mapa mundi, tenemos como rayitas que dividen el mundo en rayitas, el paralelo 10 y el paralelo 40. Entre estos paralelos está justamente esta área, ¿verdad? Esta área de la ventana 1040. Entonces, en esta área del mundo está la mayoría de las personas que lo han conocido del mundo. Aquí dice, la ventana 1040 es el área del mundo entre la latitud 10 grados y 40 grados al norte del Ecuador en el hemisferio oriental, cubriendo África del Norte, el Medio Oriente y Asia. Esa es la parte de la ventana. No tiene que ver con nuestro continente de acuerdo a la definición, aunque a veces hemos visto mapas de la ventana 1040 que abarca también hasta nuestro continente americano, pero pues no tiene la misma repercusión porque aquí, aunque hay ciertos pueblos originarios que no han conocido el Evangelio, pero hay una mayor penetración del Evangelio o la mayoría de ellos se consideran cristianos en esa connotación que ya aclaramos muy bien, que aclaró muy bien el pastor Abel, cuando dijo, nosotros somos además evangélicos, no solamente cristianos, porque hay una frase que decía mi abuela, ¿no? Que si uno le pregunta a alguien si es cristiano, le contesta, pues, ¿qué me ves? Que soy perro, ¿verdad? Porque aquí en México a veces cristiano era cualquier ser humano, ¿verdad? Era el término que normalmente se ocupaba. Pero aquí dice que en esta parte, en esta ventana, la ventana contiene la mayor parte de las áreas mundiales de mayor necesidad física y espiritual, fíjense bien. La mayoría de la gente menos alcanzada por el Evangelio y la mayor parte de los gobiernos que se oponen al cristianismo. Ahora, independientemente de cuál sea la postura política de los gobiernos, es claro que los países donde no ha penetrado el Evangelio tienen mayor pobreza y mayor necesidad. Los países con mayor Evangelio tienen mayor capacidad. Lo vemos en ejemplos como en Europa. Si usted está en Europa y ve los países como España, Portugal, Italia, Grecia, Grecia no tanto, pero vamos a decir Roma, Italia, esa parte de ahí, son países donde pasando de ahí, de esa frontera de Italia, del norte de Italia, a Suiza, hay un mundo de diferencia. Pasa uno la frontera y hay un mundo que es otro mundo. ¿Y cuál es la razón? Que Suiza es un país donde hay un evangelio protestante, un cristianismo evangélico muy fuerte. Alemania, Dinamarca, todos esos países, Holanda, son países muy evangélicos. Ahora, ¿qué pasa en nuestro propio continente? Pues ahí está el famoso Río Bravo, ¿no? El famoso Río Bravo nos hace una diferencia entre lo que es México y lo que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, además del progreso económico y un desarrollo sustentable más eficiente que después será cuestionado
por el abuso de los recursos, en otro sentido, pero sí en el sentido de un desarrollo que se llama progresista. El Evangelio desde el principio, desde que inició, el Evangelio se conoció como un Evangelio que traía paz, que traía justicia, que traía progreso. Esto fue desde el primer siglo. Ahora, cuando hay una reforma religiosa en el siglo XVI, es conocido también como una reforma que trajo avances. La imprenta, la lectura, trajo muchos avances al desarrollo del Evangelio. Lo podemos ver en nuestro propio país, aunque no necesariamente sea una causa eh, que podamos, como científicamente desde la sociología, decir es la causa principal por la cual la gente progresa, pero sí hay un cambio en las estructuras familiares cuando los cristianos que antes estaban en el vicio, en el cigarro, en el alcohol, ahora son convertidos y ya usan sus recursos para otras cosas. Las familias de los cristianos tienen mayor, aunque nuestro país entero va en un desarrollo bueno, de unos 50 años para acá. Sin embargo, hay un mayor capacidad entre los evangélicos para el desarrollo intelectual y familias mucho más estables. Es decir, hay un cambio en la vida. Entonces, sí, esto es importante, que estamos viendo aquí en el manual. Eh, Hay gobiernos que son opositores al cristianismo, pero el cristianismo debe ser progresista. Hay un cristianismo que no es progresista, hay un cristianismo muy falta de cristianismo. Eso sí es natural. Y hay un cristianismo que es católico romano, también es cierto eso. Pero, porque pues ustedes dirán, pues América tiene cristianismo, sí, pero ¿qué tipo de cristianismo? Un cristianismo fanático, idólatra, eh, con poca convicción de su fe de la gente. La gente cree porque nació ahí. Es decir, aquí es donde es muy interesante que la cultura está ligada ahorita lo vamos a ver más adelante, si no me equivoco, en esta clase. La cultura está ligada al, eh, al cristianismo. Ujú. Entonces, o a la religión. Entonces, la gente, pues lo han dicho, el mexicano es guadalupano por el simplemente hecho de ser mexicano. Hay una cultura de una religiosidad que no lleva a una convicción de vida nueva, sino a una religiosidad malsana, una religiosidad hipócrita, ¿verdad? Que muchas veces, tenemos que decirlo, muchas veces nos absorbe la cultura del mundo en las iglesias y vivimos en algún momento en esa religiosidad, no en un cristianismo verdadero y auténtico. Regresando a nuestro manual, el segundo parrafito, para terminar esta parte, y el tercero dice, 2/3 de la población mundial están localizadas en la ventana 1040. 2/3 de la población mundial están localizados. Es una área muy poblada, muy poblada, y realmente wow, lo vimos ahora en pandemia, las escenas de la India cuando sufrió su pico máximo y la circunstancia que estaban viviendo era realmente atroz ver tanta gente ahí con tanta necesidad, ¿no? El mundo está con ese problema de sobrepoblación y con áreas cargadas de sobrepoblación. En áreas de la ventana 1040 hay un solo misionero, o subraya esto, un solo misionero por cada ¿qué? Millón de personas. Hay un misionero por cada millón de personas. Ahí está, eh, pues, la persona que nos estaba mencionando, la jovencita que conoció al pastor Abel, pues le toca 1 millón de personas evangelizar a 1 millón de personas. Más adelante en clases, pero que lleguemos, nos dice cuánto nos tardaríamos en evangelizar al mundo, ¿verdad? Yo solito. Entonces es un reto muy grande. Entonces, ellos tienen un reto muy grande. Y esto nos obliga a, como iglesias cristianas y como cristianos, a estar conscientes de esto. El concepto de misión no es tanto hacer que las iglesias salgan y se vayan allá, sino que tengan conciencia de que están allá y que las agencias misioneras son algo importante. El apoyo que podamos dar a la misión es algo muy importante. Y el apoyo no es
económico, naturalmente. Sí se ocupa, sí las agencias misioneras, pero tienen su sistema y permítame un segundo porque alguien me está pidiendo el vínculo. Ok. Ah, no, están diciendo que están por llegar. Bien. Están teniendo el, el trabajo de llevar a las personas hasta allá y no lo hacen a través de aportaciones así como voluntarias. No se trata de estar pidiendo dinero para esto, no, esa no es una manera de hacerlo. Las agencias misioneras trabajan en una forma muy ordenada, en una forma muy cristiana, y lo que ellos hacen es que no piden a nadie, sino uno se acerca a ellos para decir, oye, qué bien que están haciendo esto, y esto da la seguridad y la confianza de que esos dineros serán empleados en manera correcta, ¿no? Hay muchas agencias misioneras en el mundo, cada denominación tiene su agencia misionera y agencias misioneras de varias denominaciones, en fin, la mayoría de ellas hacen trabajos muy importantes, pero sí requieren las agencias misioneras, además de que están ahí para administrar esos fondos que algunas personas donan voluntariamente, también están para impulsar a las congregaciones a estar orando y haciendo conciencia de la misión. Entonces, es importante que nosotros como parte de esta misión del mundo tengamos esta ventana 1040. Sería buenísimo que en nuestras iglesias alguna vez diéramos una conferencia, una plática sobre esto, informativa sobre lo que es la ventana 1040. Ahí se los dejo de tarea, como dicen. Entonces, seguimos adelante. Vamos ahí. Bien. Entonces, nos falta un parrafito de aquí, ¿verdad? Si es así. Algunos de los problemas en la ventana 1040 son el hambre, la enfermedad, el desastre económico, la persecución religiosa, derrumbamiento político y de gobierno, es decir, son gobiernos muy inestables y condiciones insuficientes de vida. Pero muy por encima de todo esto está la necesidad del Evangelio de Cristo. Su grande necesidad en esta ventana 1040 es el Evangelio de Cristo. Hacemos este llamado a que el Señor nos permita ser parte de este trabajo de Dios en la obra de misión de la iglesia. Bajamos después del mapita y vamos a revisar una serie de puntos. Alguien. Muy bien. Entonces, vamos a ver la serie de puntos. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos y ya nosotros vamos a seguir ahí con la clase. En esta ventana 1040, que es esta ventanita que les presenté ahí, que estaba detrás de mí, dice la mayoría de las etnias eh, eh, no alcanzadas, están la mayoría de las etnias no alcanzadas en el mundo. 2/3 de la población mundial, aunque solo 1/3 de la Tierra contiene continental del mundo. No lo entendí muy bien. 2/3 de la población mundial, eso ya lo vimos, ¿verdad? Que ahí está el 2/3 de la población mundial, aunque solo 1/3 de la Tierra continental del mundo. O sea, que hay 2/3 en solo 1/3, es decir, está doblemente poblada esta parte del mundo, está sobrepoblada, sobrehabitada esta parte del mundo. Pues ahí tenemos India y China, ¿no?
La ventana 1040 define los centros de la religión, de las religiones principales no cristianas del mundo. La tribal, hindú, lo secular, los musulmanes, los budistas. Las religiones tribales son aquellas animistas que simplemente creen en cualquier cosa, es decir, el árbol es un dios y hay espíritus por todos lados y todo tiene espíritus, ¿no? Esa es una tribal o animista. 865 millones de musulmanes no alcanzados o seguidores del Islam en 3.330 subagrupaciones culturales. Es decir, hay diferentes musulmanes. Este es parte del problema a la que se enfrentan los misioneros. Tienen que estudiar años para entender la cultura musulmana. Hay muchos musulmanes, muchas maneras. A veces nosotros simplemente decimos, son musulmanes. No, hay muchas maneras, muchas formas de la religión del musulmán. Lo que sí es cierto es que es una religión sumamente apegada a sus escritos, ¿no? Son muy, muy apegados a sus escritos. 550 millones de hindúes no alcanzados en 1.660 subgrupos culturales. O sea, necesitaríamos, además de que mandar a alguien a la India para el Evangelio, tendríamos que ver que hay subgrupos culturales. Hace unos 2 años, no antes de la pandemia, vinieron unos misioneros que están trabajando en la ventana 1040 y estos misioneros estaban en el área de la India y nos pareció muy interesante varias cosas que ellos nos platicaron y una de las cosas que me llamó mucho la atención fueron dos, que ellos simplemente tenían que escoger a qué sector de la India tenían que ir porque no alcanzaban todo, o sea, el universo de la India era tan así, tan muchos lugares que no alcanzaban, tenían que escoger. Y la otra cosa importante es que tenían que ir con una profesión para que los aceptaran las personas, los gobiernos de la India. Es decir, ¿a qué vienes? No, pues vengo a enseñar inglés, vengo a dar medicina. Es decir, tenían que tener un trabajo que iban a hacer. Ahí ya estando ahí, fíjense bien, ya estando ahí, se enfrentaban al reto de ir presentando el evangelio a las personas. Y para esto tenían que tener ciertos cuidados. Uno de esos cuidados es que nos pidieron que no les tomáramos fotografías ni dijéramos que estaban hablando sobre la misión en la India, ni las subiéramos a las redes sociales. Imagínense ustedes, ¿no? Porque cualquier cosa que los identificara con el evangelio les cerraba totalmente las puertas y sus visos, porque ellos iban a enseñar y a hablar. Cosas seculares, cosas no de la iglesia. Bueno, es ahí donde dice el Señor que debemos ser astutos, ¿verdad? Para presentar el Evangelio. Esta astucia se da en este sentido. Entonces, ahí está este asunto de los hindús. ¿Dónde me quedé? Ya vemos en 150 millones de chinos no alcanzados en 830 grupos. Ahí, inclusive entre los chinos, es interesante, tenemos grupos donde hay grupos de los chinos que hablan el chino cantonés, que es un idioma en peligro de extinción, y hay muy poquitas personas que lo hablan y solamente hablan ese idioma. Imagínense ustedes qué reto presentar el evangelio a estas personas que hablan una derivado del chino que es diferente a todo lo demás del chino y que está por extinguirse y está ahí. Entonces, ¿cómo hablarle a estas personas? 275 millones de budistas, no alcanzados. Ese es otro tema. El budismo es otra religión. Ahí, por ejemplo, está muy, muy metido lo que es Japón, ¿no? Lo que es Japón y China en este budismo. Luego tenemos los 2.550 grupos tribales, que son principalmente animistas. Ya dijimos que era el animismo, es un término también técnico para referirse a las personas que creen en cualquier cosa. Entonces, si en su territorio hay muchos sapos, pues es en lo que creen como deidad. Y todo lo relacionan con espíritus que son poseídos. La naturaleza misma es una serie de espíritus que son poseídos. Y
pues son poblaciones muy, muy grandes. Sobre todo en el norte de África hay la parte central o la África, el corazón del África es una parte donde hay mucha de estas personas que no tienen sentido, ni siquiera de que hay occidente, de que hay cultura, simplemente nacen ahí y mueren ahí sin ningún sentido, ¿no? Hay ciudades más pegadas a Europa que tienen mayor contacto con la civilización europea o eurocentrista, que no necesariamente es la mejor, y hay países muy al sur que han tenido un desarrollo, sobre todo Sudáfrica, ¿no? Es un país con cierto desarrollo. Y fíjense qué interesante, por una persona que trabajó por la igualdad de las personas, Mandela y Nelson Mandela, y que su mejor amigo era Desmond Tutu, un metodista, obispo metodista cristiano que tiene mucho que decir al mundo de lo que es la misión en estos lugares y que trajo esta cristianización que hicieron, pues trajo y esta forma pues trajo un desarrollo en ese país, no totalmente desarrollado, pero muy diferente a lo que es el centro de África. Bien, pero ahí el centro de África pues está dentro de esta ventana 1040 que necesita uh, evangelización. Dice, formando un grupo más pequeño, aunque importantes, son los 17 millones de judíos, y estos no están en la ventana 1040, están dispersos en los 134, la dispersión o la diáspora, ¿verdad? El pueblo judío necesita ser presentado el evangelio, y desafortunadamente, me parece a mí desafortunado, en lugar de que los cristianos estén ganando a los porque ahí ya no hay judío, ni griego, ni gentil, y simplemente tendrían que recibir a Jesús como Salvador y cambiar, pues, dentro de su cultura, como los mexicanos, pero sí seguir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Están ahora judaizando a los cristianos. Hay muchos grupos que están buscando oportunidad para hacer que los cristianos se vuelvan judíos. Inclusive me acaba de contar un pastor algo muy interesante, que a él le vendieron un curso de estos que cuando usted pone ahí, busca en internet cómo se dice la palabra alma en hebreo, al rato ya le cae ahí en su face un curso de hebreo, y ya ese curso de hebreo de alguna manera está pues eh, involucrado un curso donde los están adoctrinando para una forma de pensar. Y él me dice que estuvo en este curso en la Ciudad de México, fíjense nada más, y les cobraban, bueno, lo que les tenían que cobrar. Y ya que les terminaron de cobrar, les dijeron que ahora lo que seguía era pues decidir, y ellos decidieron hacerse la circuncisión para ser verdaderamente judíos, y fueron y hasta Israel se fueron para hacerse verdaderamente judíos, y su sorpresa es que cuando llegaron allá le dijeron, es que no es así, no es el camino, no se es judío por circuncidarse, esto no está bien, no podemos aceptarlos aquí. Por lo menos es lo que me contaron, esa es una experiencia personal de alguien. Él no fue, pues, pero sus amigos que estuvieron y los ganaron por estos anuncios. Y ellos interesados en el hebreo y en cómo se celebraba la Pascua y todas estas cosas que son muy bonitas y nos llaman la atención, pero lo que intentaban es cambiarle su forma de cristianismo, ¿no? Hacia un legalismo. En la palabra es eso, a seguir leyes que ni ellos mismos, como dice Jesús, pueden cumplir. Pero ahí está estos 17 millones de judíos que hay actualmente en el mundo, que también necesitan el Evangelio, también necesitan a Cristo. Necesitamos presentarle a Cristo. Y 8 de cada 10 habitantes de los más pobres en el mundo aguantando la calidad más baja de vida de todo el mundo. Es decir, la pobreza es un signo de nuestros tiempos, una señal de nuestros tiempos. Desafortunadamente hemos llegado al siglo XXI, la humanidad, con una gran inequidad no es un gobierno, no estamos hablando de política, estamos hablando de la inequidad,
porque los recursos naturales y humanos deberían alcanzar para todos, pero no son, están repartidos inequitativamente y esto causa un problema de pobreza y de miseria en el ser humano, independientemente de la postura política que asuma el ser humano o los gobiernos, porque ninguna de las dos, después de la Guerra Fría, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, y ya llevan sus 80 años de pelear quién es el mejor, y los dos han demostrado que no han logrado completar el trabajo de una equidad en el mundo, ¿no? Y si estamos ahí en ese problema, el Evangelio pues debe tratar estas cuestiones. Brincamos a la página 11, por favor, para ver los últimos dos rengloncitos que están ahí. Dice, ya tiene que ver con la fuerza misionera, dice solo el 8% de la fuerza misionera del mundo, o sea, el 0.101 de los ingresos de los cristianos del mundo. Es decir, es poco lo que se dedica a esto. Ahorita voy a dar una anécdota y esta anécdota es fuerte, pero pues tiene que ver con una realidad. Y dice, de los 55 países menos evangelizados, el 97% de la población vive dentro de la ventana 1040. Está definitivamente la ventana 1040 es una parte de esto. Y vamos a esta parte para contarles la anécdota de cómo a veces nuestros recursos están pues comprometidos, no digo bien o mal, pero están comprometidos con objetivos que no necesariamente son la expansión del reino. Dice, la ventana 1040 nos encara con varias consideraciones importantes. Y hay 7 consideraciones importantes que debemos marcar. Estas sí las vamos a ir marcando para que quede clara cada una de las consideraciones. ¿Ok? Entonces vamos a ir marcando y la primera consideración es el significado histórico y bíblico. Estamos en un momento de la historia de la humanidad donde el Evangelio tiene 20 siglos y no ha penetrado a todas las etnias ni a todas las culturas. Cuando dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, cuando utiliza la palabra mundo ahí, dijimos que esta palabra significaba etnias, ¿verdad? Entonces, la primera consideración importante es el significado histórico y bíblico de la ventana 1040. Esta ventana 1040 tiene algo que hacerse con ella. Históricamente tendrá que tener un impacto del Evangelio y esto debe cambiar la historia de esta región del mundo y lo bíblico debe establecerse ahí. ¿Ok? Entonces estamos en ese primer consideración. La segunda consideración, que también vamos a poner aquí en pantalla para verla y platicar de ella, es los países menos evangelizados. Tenemos que considerar cuáles son los países menos evangelizados. Esto es bien importante que sepamos que cuando decimos estamos evangelizando, hay países donde no se está evangelizando, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esta parte. Y luego, naturalmente, tenemos el asunto importante, dice, el dominio de los 3 bloques religiosos. ¿Recuerdan cuáles eran los 3 bloques religiosos? Los cristianos, los musulmanes y los budistas, ¿no? Ese crecimiento de esos bloques es lo que nos deja que el mundo esté dividido en 3 grandes bloques religiosos. Tenemos que estar conscientes de eso. Y además de eso, lo que mencionábamos la clase pasada, además de eso, el bloque cristiano, aunque el musulmán también y el budista también, está fraccionado, ¿no? Entonces realmente no estamos haciendo un frente común ni creciendo adecuadamente al ritmo que está creciendo el mundo. ¿De acuerdísimo? Vamos al 4
y este tiene que ver con la función que el Evangelio tiene que tener. Recuerdan ustedes que una de las primeras funciones importantes que tuvo el Evangelio, y me parece que es muy interesante, es que los discípulos en el primer siglo estaban atendiendo a la pobreza de la gente, ¿no? Y el pueblo lo reconocía y estaban en una circunstancia donde eran realmente em, cambiando la vida, ¿no? Jesús, hay un versículo donde dice que Jesús les dice, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, sin embargo ya se fue, ya nos toca hacer algo como cristianos, ¿verdad? Y este algo que nos toca hacer nos significa, siendo un problema estructural la pobreza, es decir, cuando decimos problemas estructurales, que es muy complejo, muy difícil, y me parece a mí que un primer acercamiento es el manejo adecuado de el sentido de saciedad que debemos tener cuando el Señor en el Sermón del Monte dice, no te afanes, no te afanes lo que has de tener, porque ahí está, no es cuánto tengo, sino con lo que el Señor me da es suficiente. Eso es lo que debemos estar pensando. Y cuando hablamos de la ventana 1040, nos damos cuenta que las personas viven realmente en pobreza, ¿no? Están realmente en una situación realmente de pobreza muy grave, y entonces tenemos que ver esto. Eh, Ahora, cuando hablamos de la ventana 1040, no solamente tenemos que ver la pobreza, porque también tenemos que ver una factor que nos impide a veces predicar el evangelio en estos lugares. Los grupos étnicos lingüísticos no alcanzados. Tenemos que considerar que son mucho más que un número de países, son muchos grupos y muchas regiones, ¿no? Es mismo nos pasa aquí en México cuando decimos cuántas lenguas aparte de nuestro español tenemos, muchas, y cada una tiene su propia necesidad del evangelio, y no todas las lenguas en nuestro país tienen el evangelio. Y en esta ventana 1040, sin conocer datos, les puedo decir que hay un gran número de personas que no tienen la Biblia en su propio idioma. Entonces, este problema etnolingüístico es muy, muy importante resolver, ¿no? Es decir, son formas culturales con lenguas distintas que tienen que estar ahí siendo atendidas por un trabajo de agencias misioneras o de misiones donde están trabajando. Qué lindo, por lo menos en nuestro país, es escuchar que hay grupos o agencias misioneras. Yo conozco por lo menos una que está trabajando aquí en Guadalajara, no es de nuestra iglesia, de nuestra denominación, pero en una que están interesados en ir eh, construyendo, escribiendo sobre el traducir de la Biblia, ¿no? Acabamos de tener un curso con una hermana psicóloga que su esposo se dedica a esto en Paraguay, a traducir a las regiones. Paraguay tiene una parte ahí en el centro de América Central, una parte con lo que es el famoso, la zona amazónica, lugar donde hay mucho indígena o mucha gente originarios de los lugares, ¿verdad? Y en estos amazónicos, hay necesidad de traducirles, y este señor está dedicado su vida entera, o sea, su misión es traducir, ¿no? Entonces, esto nos deja esta parte. Ahora, hay otra reflexión con esta ventana. En esta ventana no solamente hay partes inaccesibles que no se pueden llegar. Es interesante que dentro de esta ventana están ciudades mega gigantes y mega ricas, tanto en lo que es los Emiratos Árabes como son los países, el propio Japón. Y en estos lugares hay mega ciudades y son de las menos evangelizadas. Son ciudades muy grandes, con mucha riqueza, no solamente están al margen, pero no hay una verdadera evangelización entre ellos. Y ya vamos por el séptimo, que es la parte espiritual,
que es el reino de Satanás en estos lugares. Imagínense todo lo que hay en estos lugares, porque si no hay evangelio, pues ahí, como dicen, cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta, ¿no? Entonces, en estos lugares realmente hay una situación de perversidad y de iniquidad. Si nosotros nos espantamos de lo que hay en los países cristianos, imagínense las cosas que se ven. Las mismas religiones son contrarias a la voluntad de Dios y están ahí pues con esta situación. Entonces, pues ya con esto tenemos la parte de este y vamos a ver, a ver si alcanzamos a entrar en esta parte en el tiempo que nos queda. Los retos para completar la gran comisión. Y esto va a tener que ser mucho de reflexión y mucho de ir pensando qué vamos a hacer con esto. Sí vamos a ir analizando muy reflexivos en cuanto a qué estamos haciendo, porque vean ustedes, punto B, los retos para completar la gran comisión. Ahí cuando el día de ayer estaba yo preparando esta clase, me trajo a la memoria una historia que recién escuché, que a lo mejor ustedes ya han escuchado, ya se las he dicho, ¿no? Porque, ¿cuáles son los retos? Pues los retos son bien grandes, ¿no? Los retos son bien, bien grandes. Y esta historia cuenta de un escritor que se fue a la orilla del mar. Ahí se inspiraba para escribir sus notas y poder completar sus escritos. Y ese escritor estaba ahí cuando vio que un muchacho eh, llegaba todas las noches, todas las tardes, y las estrellas de mar por la marea quedaban fuera del océano. Y entonces, pues él lo que hacía era ir por la playa caminando y las aventaba otra vez al océano, ¿no? Y las aventaba otra vez al océano. Y entonces el escritor, pues como era una persona pues culta, o vamos a decir con cierta reflexión o capacidad de análisis, pues dijo, pues lo que está haciendo este tipo es una tontería y alguien se lo tiene que informar. Y pues así que agarró el valor para ir a decirle y dice, ¿sabes cuántas estrellas de mar quedan fuera del océano cada noche? Y si sabes cuántas puedes salvar, tienes idea de todo, que el trabajo que está haciendo es como un trabajo inútil. Y entonces el muchacho se le quedó viendo, o algo así, le dijo esta frase importante, le dijo, pues ahora es una menos. Agarró una estrella de mar y la aventó al océano nuevamente. Pues son muchas, pero ya es una menos. O sea que hay que empezar el trabajo. El trabajo parece inmenso, pero si nos paralizamos ante él, pues no lo vamos a hacer. La historia es bonita porque nos contaba la persona que la estaba narrando que la siguiente noche el muchacho que caminaba junto al mar y estaba echando estrellas del mar, encontró que el escritor estaba ahí y se sorprendió que estaba otra vez ahí. Y él estaba ahora, cuando tomó una estrella de mar, él y la aventó, el escritor también tomó una estrella de mar y la aventó. Y entonces él dijo, ahora son dos menos. Es decir, lo que tenemos que hacer es contagiar a la gente de que es necesario hacer el trabajo. Ese es el trabajo de nuestro curso, que las personas entiendan qué es la misión y que hay que hacer la misión. Y pues a lo mejor nada más conocemos a esta chica que mencionó el pastor, es la única que conocemos ahora, pero ella está haciendo esta pequeña misión y tenemos que alentar a ese tipo de personas para decirle, carambas, tú sí estás haciendo una misión bastante adecuada, ¿no? Entonces, vean ustedes, el primer viñetita, la primera bolita que tenemos ahí, dice reto espiritual. Ah, perdón, pastor, a ver, adelante. De hecho, esta jovencita que le platico estuvo compartiendo su visión en CAC con la hermana Raki, también estuvo con el hermano Tello,
estuvo con el hermano Fer, y bueno, obviamente en la iglesia ahí compartiendo. Ella ahora está en Libia y llevando el evangelio, y nos platicaba que usan estrategias pues un poco, eh, ¿cómo podría, pues un poco hasta fuera, por decirlo así, fuera del lugar, porque este, ellas entraron y se tuvieron que asociar con una persona libanés para poner un tipo de gym ahí de ejercicio y todo eso, y aprovechan para eso, para compartir el evangelio, porque está muy peligroso. O sea, pueden meterlas a la cárcel, me parece, o hasta perder la vida. Entonces ella está ahí trabajando, y pues no muy seguido tenemos comunicación con ella, pero cuando nos manda mensajes, nos comenta que pues va avanzando, ¿no? En esa situación. De hecho, en la iglesia y algunas otras iglesias de repente le apoyamos con alguna ofrenda misionera, porque pues hay que vivir de aquel lado, ¿no? Pero sí es algo, pues es algo que de alguna manera diríamos que se tiene que admirar, ¿no? Por esa valentía de estas jovencitas, ¿no? Que se fueron para allá. Así es. Y entonces, pues gracias, pastor, muy interesante el comentario. Así es como se tienen que hacer las cosas. Y esa manera que ella está haciendo, pues es una manera inteligente, ¿no? Porque sí están en gran peligro y como usted dice, tienen que buscar las estrategias adecuadas para hacerlo, ¿no? Entonces, empezar a aventar estrellas de nuevo al océano es un trabajo difícil, ¿no? Es un trabajo. Además de que nos sentimos perdidos, también es un trabajo que requiere cierto valor, ¿verdad? Cierto valor para hacerse. Gracias, pastor. Y vamos entonces al punto B, ya con este marco de referencia que nos ha dado el pastor y con esta inspiración. Vemos, fíjense, retos espirituales. Satanás no se rinde sin haber peleado la batalla. Cuando lo leí la primera vez y cuando lo he seguido leyendo, me causa cierta preocupación, ¿no? Porque nosotros sí nos sentamos en nuestros laureles, pero Satanás no se rinde sin dar nuevamente la batalla. Más cristianos fueron hechos mártires en el siglo XX que en todos los siglos pasados. Es decir, vivimos una época de mucho martirio. Nosotros pensaríamos otra vez que ya estamos en un siglo de civilidad, donde todas las personas eh, pueden ser cristianos rápidamente, pero no, es un problema real. Eh, Hace no menos, yo creo que fue antes de la pandemia o durante la pandemia, un grupo de misioneros de nosotros fue tomados como prisioneros en Haití y estuvieron cerca de 2 meses cautivos, estaban pidiendo dinero por ellos y era una cosa muy compleja porque las agencias misioneras específicamente le hacen firmar a los familiares diciendo que si son secuestrados, piden dinero por ellos, no se les va a otorgar dinero a estas personas porque por lo menos en la agencia misionera donde ellos iban, los secuestran para obtener dinero, para comprar armas, para matar personas. Entonces, pues van con esa disposición. Providencialmente este grupo de misioneros en Haití tuvieron un descuido y tenían niños y señoras y todo ahí. O sea, un grupo de misioneros completo fue apresado por estos haitianos que querían dinero por ellos y cuando se descuidaron, porque ya tenían muchos meses y estaban teniendo cierta libertad más, pues se echaron a correr y se fueron porque sabían que pues los iban a matar, ¿verdad? Entonces lograron huir, fueron liberados. Entonces Satanás está trabajando y pues eso causa que haya mártires en el siglo XXI. En el siglo XX está mencionando que hubo más mártires, de la conteo hasta el siglo pasado, pero ya en esos 100 años pues ya tenemos y en este siglo pues sigue habiendo nuevamente. El aumento de la población, es decir, la población crece exponencialmente, mientras que el evangelio que predicamos va creciendo matemáticamente o numéricamente, la población va creciendo exponencialmente. Esto es bastante
difícil es decir, cada vez hay más personas. Hoy somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. Ujú. Si pudiera, esta es la parte que les mencionaba hace rato de cómo podíamos evangelizar. Escuchen esto. Si pudieras ver el rostro de una persona por segundo, nos tomarían 222 años para mirar a todos. Es decir, si cada segundo vieras el rostro de una persona, te tomaría 222 años para ver el rostro de todas las personas. Es decir, no podemos, de alguna manera, ¿me regalas un poquito, café? De alguna manera, ver el rostro de todas las personas. Imagínense el trabajo. ¿Cómo debe ser nuestro trabajo? Pues debe ser eh, una, eh, un tipo de evangelización que sea creciendo así mucho, porque pues el trabajo es tirar estrellas de mar. Ujú. Eh, eh, Oposición religiosa. Las grandes religiosas están cerradas del evangelio, incluyendo, diría yo, las que se dicen cristianas. Son enemigas del evangelio. Ujú. Son cristianos enemigos del cristianismo. Imagínense un cristiano enemigo de Cristo, no podría eh, verse, ¿no? Muchos bajo amenazas de muerte o persecución por imposiciones políticas de regímenes no democráticos. Por esto son muy difíciles de penetrar. Ujú. ¿Por qué? Porque el evangelio significa libertad y significa pensamiento y significa progreso, entonces muchos de estos regímenes autoritarios están queriendo tener un control absoluto sobre todos, ven el evangelio como un peligro, como un peligro. Y algunas religiones se vuelven totalmente gobiernos o se vuelven totalmente poderosas y esto tiene un conflicto, un problema muy grande, ¿no? Fíjense ustedes nada más que hay una historia que dice es una imaginación, una fantasía. Dicen que Jesús regresa a la tierra y Jesús regresa a la tierra y dicen que ya no es Jerusalén el centro religioso del mundo, ya pues en su tiempo fue, pero ahora ya no es. Y entonces toma su burrito y se va a Roma y va, como todos los caminos llevan a Roma, pues llega a Roma y va bajando por esas 7 colinas de Roma y cuando va bajando se queda helado, ya no se mueve ahí, se queda ahí estacionado. Y alguien que le va acompañando dice, no quiere llegar, dice, no, es que estoy espantado. ¿Y qué es lo que más te espanta? Dice, bueno, pensar que yo inicié este negocio simplemente con 7 panes y 2 peces, ¿no? Entonces, y mira lo que es ahora. Entonces, realmente el negocio de la fe es un negocio que tiene mucho que responder al cristianismo, como de todos los lados, de todos los aspectos, cuando las posiciones son políticas o son económicas en lugar del verdadero evangelio, tendrá mucho que responderle a Dios la persona que así lo maneje. Entonces, hay oposición religiosa, o sea, los religiosos pues deberían promover, ¿verdad? Que haya paz y tranquilidad y que haya buena cristianismo o religión, pero no, ellos son enemigos. Luego hay barreras geográficas, hay lugares inaccesibles. Las personas no evangelizadas viven generalmente en lugares remotos, con climas difíciles, con dificultades de acceso o son nómadas, es decir, van caminando por todo el mundo, no los puedes localizar, no tienen una dirección estable. Esto pasa aquí, yo les he contado que tenemos una región de los Huitzerica, que es una región eh, que está aquí a la parte norte de nuestro estado y que va hasta Chihuahua, donde hay una serie de etnias de pueblos originales, donde si bien la distancia es más o menos como la distancia de la mitad de aquí a México y podría una recorrerla en 4 horas, pues puede durar 16, 24 horas para llegar a una de estas poblaciones, porque literalmente no hay caminos, no hay cómo llegar. Ellos se mueven y se mueven entre sus poblaciones por sus rutas caminando. Entonces, realmente se ha hecho poco evangelio en esa parte del
de nuestro estado. Hay las barreras lingüísticas. La mayoría de los no evangelizados son personas iletradas, no saben leer, que aprenden de manera oral. Las tradiciones orales es como se comunican, que no tienen escrito su lenguaje y sufren de una gran confusión terminológica. Es decir, lo que hablábamos del evangelio cultural. Para ellos muchas de las frases de la Biblia no tienen ningún sentido porque su forma es diferente. Hay un libro que yo creo que leímos hace muchos años que se llama, no, ese es uno que está bonito, ese es el de este misionero que les recomiendo mucho, Bruce Olson, pero hay otro que se llama, eh, ahí lo tenía, se me fue, que habla de el Hijo de Paz, el Hijo de la Paz. Este es un sacrificio que tiene que hacer cuando dos pueblos, también está situado igual que el que mencionó Esther ahorita, que está situado en Sudamérica, cuando dos pueblos pelean entre sí en la selva amazónica para, para sellar ese pacto. El jefe de la tribu que pierde tiene que darle un hijo al otro para que lo críe como su hijo, y de esta manera es el Hijo de la Paz. Entonces, cuando ellos dicen que Jesús murió por los pecados porque lo dio el Padre, no entienden por qué murió, sino se lo tuvo que dar. Y tienen que cambiar, hacer, como dijo el pastor Abel, una estrategia para, este libro se trata de eso, para que el misionero pueda hacerle entender a la gente cuál es la forma de presentar el Evangelio. Por eso aquí nos dice que hay barreras de este tipo de terminología, es decir, no es lo mismo para unos que para otros. Hay barreras culturales, en muchos casos eh, la religión de una persona es parte integral, es lo que les decía hace un rato, ¿no? Es parte integral de la cultura y de su etnicidad, es decir, como soy yo como persona. Entonces, mi etnicidad, por ejemplo, como mexicano, ¿cuál sería nuestra etnicidad como mexicanos? Eso es curioso. Es una vergüenza, pero es curioso. Nuestra etnicidad como mexicanos sería ¿cuál? Sería ser impuntuales. Eso es nuestra etnicidad, ¿sí? Este, ser ventajoso. Qué triste que sea nuestra etnicidad. La gente piensa que somos así por el hecho de ser mexicanos. Entonces, de esa manera tenemos problemas cuando presentamos el Evangelio con personas de otras etnias o de otras culturas, porque ellos son de esa manera, no pueden dejar de ser de esa manera. Imagínense ustedes, eh, yo me lo he cuestionado, si nosotros pudiéramos llevar una de nuestras misiones tal cual está, imagínense su culto del domingo, llevarlo a este lugar donde predica esta hermana que nos está hablando nuestro pastor Abel en el Líbano, que pudiéramos poner una iglesia allí en Beirut y nosotros ya ponemos una iglesia sucursal de mi iglesia que está aquí en Guadalajara, ¿verdad? Ya la pongo ahí tal y hacemos un culto tal cual nosotros lo hacemos. Pues no sería posible, ¿verdad? Porque hay una etnicidad. Imagínense que entren las personas vestidas como entran a nuestro culto, ¿cómo sería un choque cultural para las personas que usan velo, que usan las mujeres con cubierto su rostro? Ujú. Entonces, imagínate, a esto se refiere la etnicidad. Tenemos que tener este problema. Y aquí es donde vamos a poner rayita, ya va a dar tiempo de la rayita, pero a ver si abarco. Yo creo que aquí me voy a quedar. Aquí me voy a quedar antes del resumen, voy a empezar el resumen y luego vamos a retomar el resumen para nuestra próxima clase, porque la próxima clase es Semana Santa, entonces no vamos a tener clase. Yo les voy a avisar por el grupo para que se preparen para Semana Santa. Entonces hasta aquí vamos a tener esta parte y luego ya hacemos el resumen ahora y en la próxima clase. Retos eclesiásticos. Como vimos atrás,
el desequilibrio en la distribución de los misioneros y los recursos económicos es uno de los obstáculos internos que tenemos que resolver. Además, muchas iglesias y denominaciones no consideran como parte de su misión el llevar el evangelio a todas las criaturas y a todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Aquí ponemos rayita y resumimos diciendo que en la actualidad la misión tiene tres barreras fundamentales para hacer llegar el mensaje, y esas barreras las vamos a ver en la próxima clase. Y aquí concluyo yo con dos cosas que quiero mencionar. Vean ustedes cómo a veces no tenemos en mente la misión como algo importante. Una de las cosas que pasó en la tan mencionada por nosotros en la clase, lo que trajo como resultado a los cristianos evangélicos, que fue la reforma religiosa del siglo XVI, y que luego se partió en dos pedazos entre los evangélicos y entre los protestantes, fue precisamente porque los protestantes pensaban que la manera de evangelizar era simplemente haciéndose al gobernante y que él dijera que todos eran cristianos. Mientras que los evangélicos dicen, no, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eran dos maneras distintas. Y fíjense ustedes cómo lo que trajo para estos de este lado que dijeron que era necesario predicar el evangelio y bautizarse fue persecución. Y lo que trajo la persecución, igual que lo leímos en Proverbios, en Hechos, capítulo, estoy escribiendo algo sobre Proverbios, se me viene a la mente el nombre. Lo que hizo en Hechos capítulo 8, donde vimos que fue que los que fueron esparcidos, llevaron el evangelio, y lo que hizo en el capítulo 13 de Hechos, cuando están ministrando ellos al Señor, o sea, sirviendo, haciendo un trabajo de servicio, lo que trajo la obra evangelística y de misión fue precisamente que ellos se sintieron en la necesidad de trabajar por el reino de Dios, de servir, y además fueron empujados por la persecución. Pero es curioso que esto es lo que los llevó a ellos. Mientras esto no sucedía, no estaban muy cómodos y muy tranquilos. Y esto es triste porque a veces nosotros, las iglesias, gracias a Dios por el testimonio que acaba de dar el pastor Abel, cómo están ellos colaborando para la obra en cierto momento de la misión, pero otras iglesias no tienen esta visión misionera y no lo hacen, no está ni en sus planes ni su visión ser iglesias misioneras. Y en este sentido, pues hay una historia que una ocasión nos contó Juan Higel, que me impactó muchísimo, mi maestro Juan, que estaba contando acerca de su hijo. Uno de sus hijos se fue de misión a un lugar en Sudamérica. De estos lugares, escogió uno de estos lugares donde no había llegado el evangelio y formó una iglesia ahí. Pero la iglesia, fíjense ustedes, era totalmente rural, dependía de la siembra, y la siembra no era de riego como aquí tenemos en Jalisco, que tenemos la bendición de tener tanta agua y pozos y demás, sino era realmente esperar que lloviera para que hubiera siembra y cosecha. Vino el tiempo de lluvia, esperando que no fuera mucha ni poca, sembraron y fue poca. Entonces hubo escasez y sus cultivos iban a perder, y la semilla que habían sembrado pues iba a perder, el alimento se iba a perder, estaban en una situación de crisis. Y este misionero que había sido mandado a misión a este lugar, lo que se le ocurrió es pedir una ayuda para la misión a la parte, pues vamos a decir, de su iglesia que lo había enviado como misión. Entonces envió la carta y esperó pacientemente que regresara la carta, sabiendo que pues a lo mejor ahí venía la ayuda para los hermanos que habían perdido todo en la siembra. Y cuenta esta historia, Juan, diciendo que cuando llegó la carta, y la narra así con, con mucho emoción, y uno está ahí interesado, dice que al fin este hermano llegó la carta, él abrió y empezó a leer la carta, y la carta
decía lo siguiente, la carta decía: hermano, hemos recibido su comunicado y sentimos tanto que nuestros hermanos en la fe estén pasando esta situación tan difícil en sus vidas. Y pues desafortunadamente su carta llegó un día después de que el comité de recursos de nuestra iglesia se reunió y decidimos hacer un gimnasio y una alberca al lado de nuestra iglesia. Así que nuestra iglesia este año no le podrá ayudar en esto. Espere al año siguiente para ver si podemos dedicar fondos para ayudar a nuestros hermanos en la fe. Es decir, el sentido de misión y de ayuda tiene intereses, ¿no? Y esos intereses a veces no son los adecuados. Cuando la misión depende tanto de ir como de enviar, ¿no? Porque en Hechos 13 dice, fueron enviados por ellos, y no los enviaron seguramente con las manos vacías. Los enviaron con el recurso, con la fuerza, con oración, para llegar a los lugares donde tenían que llegar. Entonces, pues hasta aquí dejamos esta clase y ahí seguiremos la próxima clase en la página 1111, haciendo un resumen por qué no llega la misión, por qué no llega la misión a donde debe llegar en estos 3 incisos. ¿De acuerdísimo? Bien, antes de retirarnos a descansar un poco y a prepararnos para la semana